las colinas áridas que rodean León, Guanajuato, donde el polvo del desierto se mezcla con el olor a cuero de las talabarterías y los túneles mineros guardan secretos olvidados, existe una advertencia que los lugareños repiten cuando cae el sol. No camines solo por el Cerro del Cubilete después de medianoche. Esta es la historia de la Bruja de León, una leyenda que ha aterrorizado a generaciones y que, según dicen, cobra víctimas hasta el día de hoy. Primera parte. El reportero escéptico. Era octubre de 1995 cuando Ricardo Domínguez llegó a León como corresponsal del periódico El Universal. Tenía 28 años y la arrogancia característica de los periodistas capitalinos que creen haberlo visto todo. Su misión era cubrir las festividades del Día de Muertos, pero lo que realmente le interesaba era desmentir las supersticiones locales. La primera vez que escuchó sobre la Bruja del Cubilete fue en el mercado Aldama, mientras compraba gorditas de chicharrón. Un vendedor anciano, Don Refugio, comentaba en voz baja con otros comerciantes sobre los gritos que se escuchan los jueves por la noche. ¿Gritos?, preguntó Ricardo sacando su libreta con entusiasmo. Cuéntenme más sobre eso. El mercado se quedó en silencio. Todos lo miraban como si hubiera dicho una blasfemia. Mejor no meta las narices donde no lo llaman, joven, dijo Don Refugio, limpiando su puesto sin mirarlo a los ojos. Hay cosas en León que es mejor dejar en paz. Pero Ricardo no era de los que se dejaban intimidar. Esa tarde visitó la hemeroteca municipal y encontró algo perturbador. Durante los últimos 50 años, cada 4 o 5 años, alguien aparecía muerto o desaparecido cerca del Cerro del Cubilete. Las causas oficiales variaban: ataques cardíacos, accidentes, suicidios. Pero todos tenían algo en común: ocurrían en jueves de luna menguante. Segunda parte. La historia de Miranda Guzmán. Ricardo decidió investigar más a fondo. Visitó el asilo de ancianos San José, donde, según sus fuentes, vivía una mujer que conocía la historia completa. Doña Matilde Herrera tenía 87 años, la mente lúcida y ojos que parecían ver más allá de lo visible. Cuando Ricardo le preguntó sobre la Bruja del Cubilete, la anciana cerró el libro que estaba leyendo y suspiró profundamente. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó ella. Porque una vez que conoce la verdad ya no puede desconocerla. La historia comenzó en 1948. Miranda Guzmán era la partera más reconocida de León. Había traído al mundo a cientos de niños con sus manos expertas y su conocimiento de hierbas medicinales. Vivía en una casa modesta al pie del Cerro del Cubilete con su esposo Tomás y sus 2 hijas gemelas, Alma y Esperanza, de 8 años. Miranda tenía un don especial. Podía predecir si un parto sería difícil con solo tocar el vientre de la madre. Conocía remedios que los doctores de la ciudad no comprendían. Algunos la llamaban bruja, pero era un término cariñoso, nacido del respeto y la admiración. Todo cambió una noche de marzo. Miranda fue llamada a atender un parto complicado en una hacienda cercana. Dejó a sus hijas al cuidado de Tomás, quien trabajaba en las minas de plata. Pero esa noche, Tomás tuvo que bajar al túnel por una emergencia. Dejó a las niñas solas solo por 1 hora, pensó. Cuando Miranda regresó al amanecer, exhausta pero satisfecha por haber salvado tanto a la madre como al bebé, encontró su casa en llamas. Los vecinos habían intentado apagarla, pero era demasiado tarde. Alma y Esperanza murieron atrapadas en su habitación. La investigación concluyó que una vela había caído sobre una cortina. Un accidente. Pero para Miranda, fue el fin de su mundo. Vi cómo se apagó la luz en sus ojos, contó doña Matilde, sus propios ojos humedeciéndose. Su esposo Tomás se quitó la vida 3 meses después, colgándose de una viga en el establo. Y Miranda desapareció en el cerro. Tercera parte. La transformación. Durante semanas, nadie supo de Miranda. Los vecinos formaron grupos de búsqueda, pero el cerro era vasto y peligroso. Hasta que una noche, un minero llamado Feliciano la encontró.
Estaba en una cueva abandonada, rodeada de velas negras y símbolos dibujados con sangre en las paredes. Feliciano juró que no estaba sola. Había alguien más en las sombras, una figura alta y delgada que desapareció cuando él encendió su lámpara. Miranda tenía la mirada perdida y murmuraba en un idioma que Feliciano no reconocía. En sus manos sostenía 2 muñecas de trapo que había hecho con el cabello de sus hijas. «Vendrán de vuelta», repetía una y otra vez. «Él me lo prometió, solo tengo que pagarle con lo que me pide». El pueblo intentó ayudarla. El padre Macario fue a verla. Intentó bendecirla, pero Miranda lo atacó con una fuerza sobrenatural. El sacerdote cayó por las escaleras de piedra y se rompió ambas piernas. Mientras lo sacaban en camilla, el padre gritaba: «Ya no es ella. Lo que vive en ese cuerpo ya no es Miranda Guzmán». Desde entonces, extrañas cosas comenzaron a suceder en León. Cada jueves por la noche, cuando la luna menguaba, la gente reportaba haber visto a una mujer vagando por el cerro. Llevaba un vestido blanco manchado de tierra y su cabello largo y despeinado le cubría el rostro. Cargaba algo en brazos, algo envuelto en mantas que parecía moverse. Los que se acercaban demasiado decían que ella les hablaba con voz dulce. «¿Has visto a mis niñas? Están jugando por aquí. Solo necesito encontrarlas antes de que oscurezca». Pero si alguien le seguía el juego, si alguien decía «sí, las vi», ella levantaba el rostro. Y entonces veían la verdad. Sus ojos eran cuencas vacías que brillaban con luz roja. Su boca se abría demasiado, mostrando dientes afilados, y lo que cargaba en brazos no eran mantas, eran huesos. Cuarta parte. El precio del pacto. Doña Matilde continuó su relato con voz temblorosa. La verdad sobre Miranda salió a la luz años después, cuando encontraron su diario escondido en las ruinas de su casa. Lo escribió durante esas semanas que estuvo desaparecida en el cerro. El diario revelaba que Miranda había buscado algo en esas montañas, algo antiguo. Había escuchado rumores de un ser que habitaba las cuevas profundas desde tiempos prehispánicos, un demonio que los indígenas chichimecas habían intentado sellar con rituales. Miranda lo invocó. Le ofreció lo que fuera necesario si él le devolvía a sus hijas. El demonio aceptó, pero con condiciones. Miranda debía traerle un alma cada luna menguante. Almas de personas que cometieran el mismo pecado que ella consideraba responsable de la muerte de sus hijas: negligencia, descuido, irresponsabilidad. Y ella cumplió, susurró doña Matilde. Oh, Dios nos perdone, pero ella cumplió. Durante años, cada vez que alguien descuidaba a un hijo, cada vez que alguien dejaba solo a un ser querido, ella aparecía en sus pesadillas. Los atormentaba hasta que salían en jueves por la noche, desorientados y confundidos, caminando directo hacia el cerro donde ella los esperaba. Las víctimas aparecían días después, sin marcas visibles de violencia, pero con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. Todos tenían las pupilas dilatadas y, según los pocos reportes médicos que se filtraron, sus cerebros mostraban daño severo, como si hubieran experimentado un trauma psicológico tan intenso que literalmente los mató de miedo. Quinta parte. La decisión de Ricardo. Ricardo escuchó toda la historia con una mezcla de fascinación y escepticismo. Era una narrativa perfecta para su artículo, pero necesitaba evidencia real, no solo testimonios de ancianos supersticiosos. Doña Matilde, dijo guardando su libreta, con todo respeto, esto suena como una historia de terror medieval adaptada a León. Seguramente hay explicaciones racionales para... Vaya al cerro un jueves de luna menguante, lo interrumpió la anciana con voz firme. Vaya y búsquela. Entonces me dirá si soy una vieja supersticiosa. Ricardo sonrió. Precisamente eso planeo hacer. El próximo jueves, para ser exacto. Doña Matilde negó con la cabeza lentamente. Entonces lleve esto, dijo quitándose un rosario antiguo de plata. Perteneció al padre Macario, quien lo bendijo antes de intentar enfrentar a Miranda. Tal vez lo proteja, aunque lo dudo.
Ella ya sabe que usted viene. ¿Cómo podría saberlo? Porque la negligencia no es solo dejar a alguien solo, joven. También es la arrogancia de ignorar las advertencias, de poner su curiosidad por encima de su seguridad, de descuidar su propia vida. Ricardo tomó el rosario más por cortesía que por fe. Si en una semana no regreso, puede decir te lo dije. No habrá nadie a quien decírselo, respondió la anciana. Los que no regresan del cerro no dejan testigos. Sexta parte. La noche del encuentro. El jueves llegó con un cielo despejado pero sin luna. Ricardo preparó su equipo: cámara, grabadora, linterna, agua y, casi como una burla a sí mismo, el rosario de doña Matilde que colgó de su cuello. Llegó al pie del cerro del Cubilete a las 11 de la noche. El Cristo Rey en la cima brillaba con luces artificiales, un faro de esperanza sobre la ciudad. Pero Ricardo no iba hacia allá. Según sus investigaciones, las apariciones ocurrían en el lado opuesto, en una zona de cuevas abandonadas donde alguna vez hubo minas de plata. El sendero era rocoso y empinado. A medida que subía, Ricardo notó algo extraño: el silencio. No había grillos, no había coyotes aullando, ni siquiera viento. Solo el sonido de sus propias pisadas sobre la tierra suelta. A medianoche, llegó a la entrada de una cueva que marcaban 3 piedras apiladas. Su grabadora se encendió sola. Clic. Una voz de mujer salió de los parlantes, dulce pero distorsionada. ¿Has visto a mis niñas? Ricardo se paralizó. Revisó la grabadora. Estaba reproduciendo algo que él no había grabado. Presionó detener, pero la voz continuó. Están jugando por aquí. Solo necesito encontrarlas antes de que oscurezca. Y entonces la vio. Una mujer en vestido blanco caminaba por el borde del precipicio, a unos 20 metros de distancia. Su cabello largo le cubría el rostro y cargaba algo en brazos. Se movía con pasos irregulares, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. «Miranda», llamó Ricardo, su voz quebrándose a pesar de sí mismo. La mujer se detuvo. Lentamente, muy lentamente, giró su cabeza hacia él. El ángulo era imposible, como si su cuello pudiera rotar 180 grados. «¿Tú has visto a mis niñas?», preguntó con esa misma voz dulce, pero ahora Ricardo podía escucharla directamente, no desde la grabadora. Cada instinto le gritaba que corriera, pero el periodista en él necesitaba ver más. Levantó su cámara y comenzó a grabar. A través del visor pudo verla claramente. Su rostro estaba oculto tras su cabello, pero por los espacios entre los mechones, Ricardo vio algo que hizo que su sangre se helara. No había rostro, solo oscuridad, y de esa oscuridad brillaban 2 puntos rojos como brasas en el fondo de un pozo. Yo no las he visto», logró decir. La criatura inclinó su cabeza de esa manera antinatural nuevamente. «¿Estás seguro? Porque yo puedo verlas dentro de ti. Puedo ver cada vez que descuidaste a alguien, cada vez que tu egoísmo lastimó a otro. Llevas a mis niñas contigo, en tus pecados». Comenzó a caminar hacia él, pero no tocaba el suelo. Flotaba a centímetros de las rocas, y lo que cargaba en brazos comenzó a moverse. Los bultos se desenrollaron, y Ricardo vio huesos pequeños, huesos de niños, atados con trapos sucios. «Tú eres periodista», dijo la criatura, ahora a solo 5 metros. «Investigas, escribes, expones. ¿Pero alguna vez pensaste en las consecuencias? ¿En las vidas que arruinaste con tus palabras? ¿En la gente que sufrió porque tú necesitabas una historia?» Ricardo retrocedió, tropezando con las rocas. «No sé de qué habla». «Mentiroso». El grito resonó como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. «Veo tu alma, Ricardo Domínguez. Veo el artículo que escribiste hace 3 años, el que destruyó la reputación de un hombre inocente. Veo cómo te negaste a publicar una corrección cuando descubriste tu error. Veo cómo ese hombre perdió todo y se quitó la vida». Ricardo sintió que el mundo giraba. Era verdad. Todo era verdad. El caso de corrupción que reportó,
que resultó ser un error de información. El hombre que se suicidó dejando una familia destrozada. Y Ricardo, demasiado orgulloso para admitir su error públicamente. Tú descuidaste la verdad, susurró la criatura, ahora frente a él. Descuidaste la vida de un hombre por tu carrera. Eres igual que yo. Levantó el rostro, o lo que fuera que tuviera bajo ese cabello, y Ricardo pudo ver finalmente lo que habitaba en el cuerpo de Miranda Guzmán. No era humano, nunca lo había sido desde aquella noche en la cueva. Únete a nosotros, dijo extendiendo una mano que tenía demasiados dedos. Aquí, todos los negligentes pagan su precio. Todos servimos al que perdona, con tortura eterna. Séptima parte. La elección. En ese momento de desesperación, Ricardo sintió algo quemándole el pecho. El rosario de plata se había calentado tanto que le dejó una marca en la piel. Sin pensarlo, lo arrancó de su cuello y lo sostuvo frente a él como un escudo. La criatura chilló, un sonido que no era de este mundo. Eso no me detendrá. La plata bendita es débil contra un pacto sellado con sangre de madre. Tienes razón, dijo Ricardo, encontrando una fortaleza que no sabía que tenía. No eres Miranda. Miranda era una curandera, una madre. Tú eres lo que la devoró cuando estaba más vulnerable. Yo soy Miranda, rugió la criatura. No. Ricardo se puso de pie, todavía sosteniendo el rosario. Miranda murió cuando aceptó el pacto. Tú eres el demonio que la usó, y sé lo que realmente temes. Así, la criatura se acercó más, su forma comenzando a distorsionarse, creciendo, volviéndose más monstruosa. ¿Y qué es eso? ¿El perdón? La palabra cayó como una bomba en el silencio de la noche. Miranda hizo algo terrible por amor, continuó Ricardo, cada palabra una lucha contra el miedo. Hizo un pacto por desesperación. Y sí, yo también descuidé mi responsabilidad, también causé dolor, pero la diferencia entre un humano y un demonio es que nosotros podemos arrepentirnos, podemos perdonar, podemos ser perdonados. ¡Cállate! Perdono a Miranda Guzmán, gritó Ricardo. Perdono su dolor, su desesperación, su error, y me perdono a mí mismo. No soy perfecto, cometí errores terribles, pero puedo cambiar. Ella pudo haber cambiado. La criatura comenzó a convulsionarse. Su forma se fragmentó, oscilando entre la mujer en vestido blanco y algo más oscuro, más antiguo. No puedes. El pacto lo hizo una mujer desesperada. Ricardo presionó, sin saber de dónde venían sus palabras. Pero el amor de una madre es más fuerte que cualquier demonio. Si algo de Miranda queda en ti, si algo de humanidad permanece, déjala ir. Déjala encontrar paz. Por un momento eterno, nada sucedió. Luego, la criatura se derrumbó. Su forma cambió una última vez, y de pie ante Ricardo estaba Miranda Guzmán como debió haber sido. Una mujer de mediana edad, hermosa pero cansada, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, susurró con voz completamente humana. Gracias por recordarme quién era. ¿Miranda? Quedan segundos, dijo ella mirando sus propias manos que comenzaban a desvanecerse. El pacto me mantenía aquí, pero ahora puedo irme. Pero debes advertirles. ¿Advertir qué? Él busca a otros, el demonio de las cuevas. Busca a padres desesperados, madres desconsoladas. No soy la primera que convirtió en su títere. No seré la última. Pero si alguien les recuerda su humanidad, si alguien les ofrece perdón antes de que sea tarde. Su forma se volvió translúcida. Detrás de ella, Ricardo pudo ver dos niñas pequeñas tomadas de la mano, esperando. Mis niñas, sollozó Miranda. Mis bebés, mamá va a casa. Y desapareció en una luz suave que se elevó hacia el cielo estrellado. Epílogo. Ricardo bajó del cerro cuando el sol comenzaba a salir. En su cámara no había nada. El video estaba corrupto, lleno de estática. Su grabadora se había derretido desde dentro.
La única evidencia física era la quemadura en forma de cruz en su pecho, donde el rosario lo había marcado. Visitó a doña Matilde al día siguiente. Ella lo miró con ojos que entendían todo sin necesidad de palabras. ¿La liberó?, preguntó simplemente. Sí, respondió Ricardo. Pero dijo que hay otros, que el demonio busca más víctimas. La anciana asintió. Siempre las busca. La desesperación es su cebo favorito, pero ahora usted sabe la verdad. Puede advertir a otros. Ricardo escribió su artículo, pero no fue el exposé sensacionalista que había planeado. Fue una historia sobre el perdón, sobre cómo el dolor puede transformarnos en monstruos si lo dejamos, pero también sobre cómo nunca es tarde para encontrar redención. El periódico rechazó publicarlo. Demasiado místico, dijeron, pero Ricardo lo publicó en su blog personal y lentamente comenzó a recibir mensajes. Personas de todo México escribían sobre encuentros similares, sobre entidades que explotaban el dolor de padres que habían perdido hijos. Nunca regresó al Cerro del Cubilete, pero cada jueves por la noche reza por Miranda Guzmán y por todos los que fueron transformados por el dolor en algo que nunca debieron ser. En León, las historias sobre la bruja del Cubilete continúan, pero ahora tienen un final diferente. Los ancianos ya no solo advierten a la gente que evite el cerro, también les recuerdan que ningún dolor justifica un pacto con la oscuridad y que el perdón, tanto dar como recibir, es la única arma verdadera contra los demonios que se alimentan de nuestra desesperación. Y si en noches tranquilas, cuando la luna mengua sobre León, alguien jura ver una luz suave flotando cerca del Cristo Rey en la cima del cerro, no es la bruja. Es Miranda Guzmán finalmente en paz, cuidando desde lejos a todos los hijos de León, asegurándose de que ninguna otra madre caiga en el mismo error que ella cometió. Fin. Esta historia es completamente original, basada en la ubicación de León, Guanajuato, y sus características específicas. Industria del cuero, Cerro del Cubilete con el Cristo Rey, historia minera. Los personajes, eventos y estructura narrativa son únicos y no replican el contenido proporcionado. Esta es una historia ficticia para entretenimiento público únicamente.